Argentina confirma primer caso de Omicron en su territorio. Este pasado domingo 5 de diciembre, Argentina, en un comunicado oficial, hablaría sobre la presencia de la variante Omicron en su territorio. Una persona residente de Argentina, de 31 años, quien había asistido a un evento laboral en Sudáfrica, sería el primer caso positivo de Omicron en Argentina. ¿Qué significa ello? En este video vamos a evaluar esta situación y, lo más importante, brindar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a analizar el primer caso reportado en Argentina de la variante Omicron. Este domingo 5 de diciembre, Argentina, en un comunicado de prensa, confirmaría la presencia de Omicron en su territorio. No olviden suscribirse al canal y, lo más importante, las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Así mismo los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera usted podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, hoy es muy importante entender de que la variante Omicron está ingresando a todos los países y ya se registra más de 45 países que tienen la variante Omicron en sus territorios. Lamentablemente se está cometiendo un gran error en la manera de que se está detectando la variante, porque no están siendo detectadas a nivel de los aeropuertos o el ingreso de las personas procedentes del extranjero, salvo algunos países contados, como por ejemplo China. Es muy importante entender que los pacientes, prácticamente cuando se sienten mal, están acudiendo por su parte a evaluación y están detectando en ese momento la variante. Es decir, los filtros de los países están permitiendo que ingrese Omicron a sus territorios. Y este es el caso de Argentina, que se sumaría a México o Estados Unidos o incluso Brasil, que ya son los países del continente americano que presentan la variante en sus territorios. El 5 de diciembre de 2021, en un comunicado oficial, Argentina confirmaría la presencia de la variante Omicron en su territorio. El caso de este primer contacto positivo para Omicron resulta de una persona, varón de 38 años, residente de la provincia de San Luis, que asistió a un evento laboral en Sudáfrica, regresando al país el 30 de noviembre. La declaración de la confirmación de Omicron se da el 5 de diciembre. Es decir, esta persona ya ha estado en contacto con otras personas en Argentina. El viajero presenta esquema completo de vacunación y ha tenido COVID-19 en marzo 2021. Se realizó una prueba PCR previo al viaje de regreso a Argentina, de donde arribó vía Estados Unidos, según los protocolos establecidos, con resultado negativo. Se realiza el arribo test de antígenos para SARS-CoV-2 en el aeropuerto internacional de Ezeiza y también el resultado sale negativo. Se traslada desde el aeropuerto a su domicilio en la provincia de San Luis en un auto de alquiler con chofer. Desde su arribo se encontró cumpliendo aislamiento. Este es el informe oficial que da el gobierno de Argentina con respecto a este primer caso. Puntos claros que hay que entender. En primer lugar, una persona que fue a un lugar por motivos laborales que es foco de pandemia hoy en día, o foco de infección de una nueva variante, Omicron. La persona se fue a Sudáfrica, 31 años. Punto número 2, vacunado y con una prueba negativo, con una prueba molecular negativo. El gran error que se está cometiendo es de que las pruebas van a salir negativos hasta 3 días después de la infección. Es por eso que en todos los países se están ingresando los pacientes con variante Omicron. Esta persona ingresó al territorio argentino el 30 de noviembre y recién se confirma el diagnóstico de Omicron el 5 de diciembre. Esta persona ha podido ya estar en contacto. Se dice de que su llegada a Argentina ya estuvo en contacto con un chofer, porque el chofer lo llevó del aeropuerto hasta su domicilio. Punto importante,
Esta persona ya pudo contagiar al chofer y el chofer pudo contagiar a su familia y su familia contagiar a sus vecinos, y así es la manera como se inicia una pandemia. Un punto importante que menciona el comunicado es de que el día 2 de diciembre el viajero toma conocimiento de que las personas con las cuales había tenido contacto del evento laboral fueron diagnosticados de casos positivos para COVID-19. Por tal motivo, él va a consultar al sistema de salud de su localidad a pesar de encontrarse asintomático. Se realiza una nueva prueba de antígenos y el resultado sale positivo. La confirmación clara que mencionamos. La persona el 30 de noviembre llega a Argentina, prueba negativa. El 2 de diciembre, como se toma conocimiento de que en el evento laboral había personas con COVID-19, se hace una prueba y sale positivo. Se confirma que las pruebas van a salir positivo 3 o 4 días después. Y esto no es nuevo para Omicron. Esto sucede para todas las variantes del coronavirus. Es un punto importante y por eso nosotros estamos explicando sobre este dato. Una prueba negativa no descarta que tenga COVID-19. La prueba molecular, la prueba del hisopado, va a salir negativa los primeros días. Porque la prueba del hisopado lo que hace es tomar muestras de células. Y las células son las que van a tener el virus dentro. Y si las células todavía no han sido infectadas porque todavía es una etapa temprana de la infección, entonces el resultado va a salir negativo. Esta persona llegó a Argentina el 30 de noviembre, se le hizo una prueba, salió negativo. El 2 de diciembre, 2 días después, sale positivo. Es decir, 3 días después de que ya había llegado o habría salido de Sudáfrica. Se realiza la prueba y con este resultado sale positivo. Ante la situación, las autoridades informan a la Autoridad Sanitaria Nacional, envían la muestra para el secuenciamiento genético y confirman que el resultado era la variante Omicron. Un resultado bastante importante a tomar en cuenta. Entonces, como estaremos analizando, al igual que el caso de México, del paciente de 51 años sudafricano, de nacionalidad sudafricana, que ingresa al territorio y que al tener síntomas la persona por su propia voluntad va a lo que es la consulta médica. No es que el país haya detectado la presencia, es porque las personas están yendo por su propia voluntad a los centros médicos a ser atendidos. Esto significa que prácticamente los países están actuando de una manera inadecuada en sus protocolos. No son los países los que detectan la variante Omicron, son las personas que ya ingresaron al territorio, que se sienten mal y que por conciencia acuden al centro médico refiriendo el antecedente de haber estado, por ejemplo, en el caso de Argentina, en un evento laboral en Sudáfrica. La pregunta es, ¿qué pasó el 30 de noviembre? Los protocolos tienen que ajustarse. Estamos frente al riesgo de una potencial pandemia del 2022. Omicron será una pandemia en el 2022. Y lamentablemente los países están cometiendo el error. Argentina se suma a los países que ya tienen Omicron. Al igual que en América, los casos confirmados serían Canadá, Estados Unidos, Brasil y hoy en día Argentina. No se descarta que los demás países, dado que usan los mismos protocolos que se utilizan en Argentina, en Brasil o en Estados Unidos, ya estén ya los casos ingresados a cada país y lamentablemente recién se va a hacer el diagnóstico cuando ya la infección ya esté en fase comunitaria. Lamentablemente, los países están cometiendo un error en los filtros para evitar que Omicron ingrese. Es inminente el ingreso de Omicron a todos los países, excepto los países que tengan algún control sanitario adecuado, como es el caso de China. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir la información del primer caso que reportaría Argentina de la variante Omicron en su territorio. El pasado 5 de diciembre de 2021, Argentina confirmaría su primer caso. Una persona de 31 años de edad que por motivos laborales había estado en Sudáfrica, regresó al país el 30 de noviembre sin síntomas, vacunado con prueba negativa para COVID-19. A los 2 días que se entera de que en el evento que había estado las personas salieron positivas, se hace una prueba nueva, sale positivo y de esta manera informa y notifica a las autoridades sanitarias, las cuales hacen un estudio,
piden un secuenciamiento genético y se confirma el primer caso de Ómicron en el país, en una persona que ha estado vacunada y que regresó de viaje de Sudáfrica. Situación clara que pone sobre todo a evaluar que el sistema de vigilancia sanitaria de los diferentes países no está haciendo adecuado. Las pruebas moleculares salen negativas los primeros días de la infección. Los países deberían tomar en cuenta este dato y sobre todo tratar de fortalecer mejor la vigilancia, porque es inminente que la variante Ómicron ya está en todos los países y lamentablemente será la próxima pandemia del 2022. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y, lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.